gustazo de saludar a un amigo de la casa, Gabriel Sibinian, él es coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward Said. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andás? Lucas, buen día. Un gusto poder conversar nuevamente con vos y a través tuyo con la audiencia. La verdad que nos agradeció la audiencia esta semana poner en agenda el tema Palestina, algo que no aparece en general en los medios de comunicación de la Argentina, sí en lo que vemos de coberturas europeas, estadounidenses, ni que hablar del África, del Asia, es decir, el mundo está hablando del genocidio en Gaza y por eso es importante ponerlo en la agenda. ¿Te parece así, Gaby? Sí, sí, Lucas, en ese sentido estamos, no digo a contramano, pero bastante, digamos, en una situación bastante distinta al resto del mundo, como vos bien decís, quien va siguiendo la situación en los territorios palestinos ocupados lo ve, es un tema de la agenda política internacional que acá prácticamente en función de la gravedad que tiene, no se toma y bueno, en ese sentido para corroborar esto está el viaje del presidente Milei próximo ahora en el mes de junio al Estadio Israel a estrecharse en un abrazo con este criminal de guerra de Netanyahu y va a ser recibido en el Parlamento israelí. O sea que también es una cuestión absolutamente excepcional, ¿no? Lo que Claro, pero para ocurre en ponerlo en términos. contexto, Leandro Santoro, candidato del peronismo, radicalismo, digamos, en términos generales, aquí en la ciudad de Buenos Aires, ha sido parte del grupo parlamentario de amistad con Israel. Se ha sumado en los últimos meses. Es decir, que es algo Claro, digo, transversal a la política argentina. claro, hay una serie de indicios, de indicadores que, bueno, cuando se revise esta etapa de la historia entre las cuestiones, digamos, que nos van a generar realmente escozor, que ya nos generan ahora, pero digo, a nivel masivo, popular, van a estar estos indicadores, ¿no? Que aquel que encabezó las listas del progresismo barra peronismo, radicalismo, bueno, vos también tenías alguna duda en cómo definirlo exactamente, pero quien por lo menos hizo una campaña en contra de la motosierra, en contra de la crueldad, en contra de la insensibilidad, sea hoy integrante de un grupo parlamentario de amistad con un Estado que está en el banquillo de los acusados en la Corte Internacional de Justicia, dando cuenta de un crimen genocida y sus funcionarios, sus máximos funcionarios, están procesados con pedido de captura, de detención. Joab Galan, ex ministro de Defensa, y Benjamín Netanyahu, primer ministro, por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad. Bueno, con esa gente nos estamos relacionando nosotros, tanto Milei, que los va a ir a visitar en un gesto de sumisión uno más, como Santoro, como vos bien dijiste, y como dijiste también, es transversal a casi todo el arco político, con honrosísimas excepciones en el campo nacional y popular y en la izquierda, ¿no? Gabriel, ¿cuál es el estado de situación? Porque lo que plantea el Estado de Israel es hay que acabar con Hamas. Y en ese sentido se plantean negociaciones por el tema de los rehenes israelíes que no llevan a otra solución que vamos a ocupar Gaza. ¿Cómo es el esquema hoy? Y también te pido que nos hagas un análisis de lo que pasa en el mundo árabe, porque ayer nos preguntábamos al aire, ¿qué pasa que la comunidad internacional no reacciona con contundencia para poder frenar la matanza? Bueno, Lucas, en términos de lo que está sucediendo, más allá de las cuestiones coyunturales, las declaraciones, inclusive los posicionamientos tácticos, lo que uno tiene que ver de fondo es cuál es el objetivo del Estado de Israel en la Franja de Gaza y en realidad en los territorios palestinos ocupados. Y ni siquiera tendríamos que hablar de ahora, tendríamos que hablar con los objetivos históricos. Es la ocupación del territorio para desplazar a la población e implantar población foránea. Ese es el proyecto sionista desde siempre. Un Estado judío en la Palestina histórica, con la totalidad de la tierra conquistada y con la menor o, en su defecto, sin ninguna presencia de la población nativa. Eso creo que es el marco en el cual hay que analizar cualquiera de estos hechos. Luego están las cuestiones coyunturales, lo que sucedió post 7 de octubre y lo que está pasando ahora. Ahora lo que está sucediendo es si en realidad Gaza está ocupada. ¿Por qué es territorio palestino ocupada? Porque era ya previamente controlada por tierra, por mar, por aire. Lo que ha sucedido ahora es que hay un redespliegue de las fuerzas militares que están justamente con presencia física en el territorio gazatí y han declarado al 80% del territorio de Gaza, 365 kilómetros cuadrados,
como zona de operaciones militares. En ese contexto, el planteo, en términos discursivos, lo que dice el Estado israelí a través de sus funcionarios es que pretende la derrota absoluta de Hamas y la liberación de los rehenes. Esto, insisto, es absolutamente coyuntural. Lo que ellos quieren y lo dicen, y hay que escuchar en realidad a Smotrich, a Ben-Gvir, que son los funcionarios israelíes que realmente están marcando la agenda y que presionan a Netanyahu, es básicamente la remoción de los palestinos en línea con lo que se conoce como el plan de Trump. Se ha hablado de desplazar a 2 millones de palestinos, en su momento se habló de Egipto, de Jordania, se habló de países africanos, incluso hasta de Canadá. Entonces, lo que estamos viendo hoy en territorio es una fase de ese proceso. Si llegarán a lograrlo o no, bueno, va a depender, por supuesto, de la resistencia del propio pueblo palestino, y Sí. cuando hablamos de resistencia es de la decisión de quedarse en ese territorio, porque se manejan muchos eufemismos, se habla de un traslado voluntario y demás. Yo sé que es Radio Lucas y tenemos siempre muy poco tiempo, pero esto ya lo dijo Chaim Weizmann en el año 1930. El sionismo ya tiene estos planes desde hace más de 90 años. Dicho esto, ¿cómo reacciona la comunidad internacional? Bueno, en este sentido parecería ser que es una de las líneas rojas que no deberían atravesar. Y los países árabes han estado reunidos en todo este tiempo, sobre todo en los últimos meses, estableciendo lazos con los europeos, que últimamente Francia, Alemania, Canadá, España fundamentalmente, se han manifestado en contra de cualquier tipo de remoción poblacional y de reocupación, en términos de ocupación física, del territorio basatí. Ese es el panorama. La verdad es que es un panorama absolutamente preocupante, desolador y devastador en territorio y lo que no hemos nombrado, lo que no he nombrado en estos minutos breves que trato de sintetizar esta información, es la situación humanitaria en la Franja de Gaza, que es Claro. absolutamente urgente y sumamente preocupante, porque lo que se está desplegando en Gaza directamente es la hambruna. El hambre como arma de guerra, ¿no? Como castigo colectivo. Ujú. Ha entrado en la escena la Fundación Humanitaria de Gaza, una fundación Sí, vinculada a los Estados Unidos. sí, sí, bueno, una de las cosas, cuando se analiza la cuestión de Palestina, bueno, hay un libro de Nasser Aruri, un investigador palestino, historiador de la década del 90, que se llama El mediador deshonesto. Está hablando de los Estados Unidos. Estados Unidos no es ningún mediador, ninguna potencia neutral. Si tenemos a Estados Unidos de alguna manera apadrinando, conformando una organización humanitaria, eso significa que está detrás la estrategia del Estado israelí en cuanto al tratamiento de la población y el despliegue en el territorio. Es una fundación que lo que quiere es desplazar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, la UNRWA. Viene a cumplir esa función, por supuesto, con el aval del Estado de Israel y en función de sus objetivos en el territorio. No es más ni menos que eso, es una organización militarizada que hasta ahora ha desplegado en estos pocos días algunos centros de reparto de ayuda humanitaria en algunas regiones de Gaza, que es justamente a donde quieren que la población se concentre. Por ejemplo, no hay ningún centro de distribución de alimentos y de ayuda humanitaria de esta organización en el norte de Gaza, porque el Estado de Israel ya ha definido que esos territorios los va a ocupar militarmente e incluso tienen planes de colonización directamente de ese territorio. Lo mismo sucede en el sur, en el límite con Egipto. Entonces, es una organización humanitaria, entre comillas, que está al servicio de los intereses del Estado de Israel y por cierto, bueno, con el tema de que está Estados Unidos en el medio, se puede percibir justamente esto claramente. Y Ujú. el objetivo de fondo también es eliminar toda presencia de la comunidad internacional a través de la UNRWA, de la Cruz Roja Internacional y de las organizaciones que asisten a los palestinos de orden mundial, ¿no? Ese es el objetivo de esa organización. Bueno, queda la denuncia, queda bueno, la indignación, la solidaridad de algunos pueblos. Por ejemplo, la de los hutíes. Habría que remarcarlos, ¿no? Como de lo más destacable de lo que está pasando en la región. Sí, bueno, forman parte de una estrategia mayor que tiene que ver con la alianza con lo que se conoce como el eje de resistencia iraní. Están siendo abastecidos por ellos y están respondiendo militarmente con algún grado
de efectividad, porque han alcanzado ni más ni menos que el aeropuerto de Tel Aviv y, bueno, generan tensión en la región como una expresión, digo, de la resistencia en términos del ala militar, del enfrentamiento en términos militares con el Estado de Israel. Luego, como vos bien decías, el Estado de Israel podrá alcanzar sus objetivos militares, políticos. Veremos, ojalá que no suceda, porque eso, insisto, implica el desplazamiento de millones de personas y la ocupación y la conquista territorial en contra de cualquier norma del derecho internacional y de convivencia en la comunidad internacional civilizada. Pero lo que no va a lograr es algún grado de legitimidad en esta campaña genocida. Ha salido sumamente golpeado, inclusive en el seno de la comunidad internacional organizada en Naciones Unidas en cuanto foro internacional se congregue, pero fundamentalmente en lo que se conoce como la opinión pública mundial, en realidad en el sentimiento de los pueblos del mundo. Así que nos queda eso y nos queda redoblar la denuncia. Porque lo que sucede en Palestina, en los territorios palestinos ocupados, no nos queda tan lejos. Los 2 millones de gazatíes, más de 2 millones de gazatíes, también podemos hablar de los cisjordanos, en la ribera occidental, son población sobrante para el Estado de Israel. No los quieren ahí, no forman parte de su proyecto. Han conquistado la tierra, no quieren la gente. Bueno, a este grado de extremo de crueldad, de barbarie y de genocidio pueden llegar las élites dominantes del mundo con la población sobrante. Tenemos que verlo. Palestina no está tan lejos, en definitiva. Son las imágenes del campo de concentración nazi y lo que pasa en Gaza, ¿no? Son realmente campos de concentración. Cuando yo te decía que son 365 kilómetros cuadrados, de los cuales el 80% ha sido declarada zona de prioridad militar, de interés militar, significa que los gazatíes hoy en día están viviendo en el 20% restante y en todo caso en esas zonas de desplazamiento de orden militar en donde los militares israelíes le permiten. Pero sobre esa zona, en el 80%, en 200 kilómetros, ya han provocado desplazamientos. Entonces, los tienen desplazando continuamente de un territorio a otro. El desplazamiento como técnica de exterminio también ha sido probado, por ejemplo, en el caso del genocidio armenio. La concentración poblacional para el caso de los exterminios también ha sido comprobada en la Segunda Guerra Mundial. El hambre como herramienta de exterminio también ha sido probado. O sea, estamos viendo técnicas de exterminio de población hoy en pleno siglo XXI a los ojos del mundo, con denuncias en cuanto foro de la comunidad internacional ocurra, y lamentablemente todavía no se puede detener. Pero bueno, nos queda la denuncia, Lucas. Yo sé que muchas veces estas cuestiones desaniman porque decimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es no quedarnos callados y dar esta batalla, insisto, esta batalla que es por los palestinos y por las palestinas, pero es por la humanidad en su conjunto. Abrazo grande, Gabriel, gracias. Lucas, muchas gracias como siempre y a disposición cuando lo consideren ustedes oportuno. Gabriel Sibinian, coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos